Le dijo a Moisés: dame ese monte y con mis manos lo destruiré. Era un monte de dudas, un monte de cobardía, un monte donde los que lo acompañaban tenían miedo de los hijos de Jericó. Pero él, con su carácter, habiendo sido transformado desde su niñez, tuvo el carácter de decir: dame ese monte y con mis manos lo destruiré. Cómo nuestro Dios forma y transforma nuestra vida, y cómo Dios transforma nuestro carácter. Un hombre llamado Caleb, y nos forma en fe. Dios nos llama a ser esforzados y valientes, no nos llama a ser cobardes. Seamos valientes. Cuando yo nací, no fui criado con mis padres, yo me crié con mis abuelos, y en esa adversidad aprendí a valerme a mí mismo o por mí mismo, y regresé a mis padres y llegué más fuerte, siendo un niño de 7 años, y hoy en día no los culpo, porque el Dios Todopoderoso así le plació apartarme de ellos para formar un carácter, porque nada se mueve en su voluntad. Aún los cabellos de nuestra cabeza se caen sin su voluntad, y la rama de un árbol no se mueve por sí sola, se mueve porque Dios sopla sobre ella. En el fiel Job vemos cómo Satanael lo llevó hasta tocar fondo, pero él resistió hasta su esposa, que lo hostigó para que muriera, pero él resistió. Luego los que se mofaban y los que se llamaban sus amigos también le decían a que maldiciera a Dios y que se arrepintiera de su pecado y si muriera. Y él resistiendo en la fe, pero él no fue encontrado en pecado, Dios permitiendo todo lo que Satanael le hizo. Dios forjó su fe. Veamos sus razonamientos cuando Job tuvo de frente a Dios. Él le dijo Job: yo no te conocía, y habría escuchado que Dios vivía, pero no te conocía. Y cuando pasaron sus pruebas, lo sanó, Dios le dio su bendición, y así nuestro Padre Dios nos puede dar más de lo que podamos resistir y llevar en nuestros lomos. Por eso dice en su palabra: cíñete como varón valiente, para que seas transformado en tu carácter. Y yo tuve un accidente y quedé inmóvil 6 años, pero los planes de Dios eran transformar mi vida y mi carácter. Sin operación, Dios me hizo caminar de nuevo. 8 fracturas en la columna, costillas y un pulmón colapsado. 20 años con oxígeno, y Dios no se agrada en la enfermedad. Él es la forma que es como se glorifica en ti, para que sepas que Él es Dios, y yo no lo culpo porque Él no es probado. A Dios no le agrada amores a la fuerza. A Él le agrada un corazón humilde para dejar todo y seguirle. Otro hombre que se forjó en el desierto de la prueba y fue Moisés. Estando al lado de la hija del faraón, él era enseñado como un hijo de reyes en la literatura, en la guerra, pero al ser desterrado de Egipto, cruzó el desierto. ¿Cuántas veces sintió morir? Y así nosotros en la prueba, cuando pasamos el desierto de la prueba, hay 2 cosas: o mueres en la prueba y la resistes, tú vuelves más fuerte y te forjas en un carácter que Dios utilizará para llevar su mensaje al mundo, mensaje de paz y esperanza. Salmo 103, verso 5, Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. De este modo Dios nos guarda
en la prueba y Él se glorifica en nuestras deficiencias. Vemos que Moisés también tocó fondo y Dios lo bendijo como profeta de su pueblo. Cuando Él cruzó en el desierto, no cruzó con comida ni con agua. Él solo cruzó, pero Dios lo sustentó los 40 días que Él cruzó en el desierto. También Dios ha transformado la vida de muchas personas que han pasado por los desiertos de la prueba, porque Él miró desde lo alto y elijo y permitió que entráramos en esta etapa. David, siendo ungido desde niño como rey, fue perseguido, acorralado y tratado como un delincuente. Fue llevado al límite y él no quiso dañar al rey Saúl cuando lo tuvo de frente. Él pudo matarlo cuando él estaba en su tienda, pero solo dijo al ungido de Jehová: no lo lastimaré. Y hay muchas personas que se levantan en contra de uno. La adversidad siempre está presente en nuestras vidas. Yo perdí a toda mi familia. Primero la mujer y luego los 2 hijos. Pero como Job decía, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea su nombre. Jesucristo dijo: tengamos fe. Y David, hombre de fe, cambió y transformó su vida al punto de ser llamado, que él andaba conforme al corazón de Dios. Él dijo, Salmos 3, versículo 4 al 5, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, y yo me acosté, porque el poderoso me sustentaba. Él, siendo perseguido, escribió este salmo en confianza, y este mensaje es para demostrar que la adversidad nos vuelve más fuerte, y a lo que nosotros le llamamos derrota, Dios le llama victoria. Y nosotros estamos en Dios porque somos fuertes y victoriosos. Nuestro Señor, porque vamos en victoria en Jesús, y en la cruz dijo, consumado es. Y Él se llevó nuestros miedos, nos llevó cautivos. Amados hermanos, hace un año sufrí una caída, donde me fracturé el fémur, coxis y cadera. Pude ver la gloria de Dios en mi vida. El pronóstico de vida era muy bajo, de volver a caminar igual. Y les dijo los médicos por la gravedad determinada, pero Dios Padre, en su misericordia, ya camino. A los 2 meses me dieron de alta. Y se los digo, Dios pelea nuestras batallas, aunque pases las pruebas más difíciles. Dios no permitirá que Satanael toque tu vida. Él la tiene en el hueco de tu mano, poderoso en mi fe, y Dios por medio de Cristo Jesús. Es más fuerte Dios y dormí, porque el Señor me sustentaba. Satanael toque tu vida. Él la tiene en el hueco de tu mano, poderoso en mi fe, y Dios por medio de Cristo Jesús. Es más fuerte Dios. Te pasa por el fuego como el oro es refinado. Así Dios pasa por el fuego para usar tus deficiencias. Y así Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pasa por el fuego todo dogma religioso y destruye el ego del hombre y quita el orgullo y lo vuelve humilde, porque la prepotencia hace fuerte un día y la humildad es eterna. Proverbios 4, versículo 4 dice, Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mi mandamiento y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Mira, hermano, solo Dios dice que retengamos en el día
de la prueba y guardemos sus mandamientos. Y Él te librará y Él te irá de tu lado como poderoso gigante, y Él te cubrirá bajo sus alas. El Señor busqué del día de mi angustia, y Él me cubrió con su sabiduría. La vida, la voz de su trueno estaba en el torbellino y en tus relámpagos. Cuando Él habla, su voz es como un trueno. Sus mandamientos son relámpagos a nuestras vidas, y su luz alumbra al mundo. Y así es, Dios te prueba como el oro, y somos barro en sus manos. En la prueba y en el desierto se manifiesta, porque grande es su nombre sobre la tierra. Por eso resistirán la prueba y escribir en las tablas del corazón su ley, que fue dada en Cristo Jesús, y estar unidos velando su amor, y seamos aceptados como hijos del Todopoderoso. Amén. El que ama la intervención ama la sabiduría, y si Dios te instruye en la humildad y en la obediencia, Dios te hará más sabio, porque al hijo que él ama lo corrige, instruye para que tú seas un buen ministro, y tú darás el fruto que Dios te pedirá, porque habla verdad y declara la justicia, y nuestra justicia se molda en la prueba y en la obediencia, y así Dios escribe en las tablas del corazón, y así sea trompeta al mundo, y seas moldeado en el carácter que ha forjado el Dios Todopoderoso en tu corazón, y que te ha llamado como trompeta de su pueblo. También te ha llamado como su siervo, como su discípulo, para que tú clames a voz de cuello la gracia, la palabra, las buenas nuevas al mundo que hoy estamos viviendo. Bendito sea su nombre. Amén.